Bienvenidos a esta nueva sección de lo que es el curso de Pixiesit y vamos a trabajar en esta sección con todo lo que tiene que ver con las páginas. Te voy a mencionar cuáles son las páginas que vamos a crear. Vamos a trabajar en las descripciones. Vamos a ver una serie de cosas relacionadas a lo que son las páginas de nuestro sitio web. Bien, te comento que en este capítulo vamos a ver los bloques que podemos utilizar para insertar recursos en lo que son cada una de las páginas. ¿Y a qué me refiero con los bloques? Bien, este tipo de plataformas están compuestas por bloques que son estos, como ves, este es un bloque, este otro es también un bloque. Todos estos que vemos son bloques que nosotros podemos ir agregando de acuerdo al diseño que vayamos seleccionando para nuestro sitio. Por ejemplo, esta página de portada tiene esta imagen estática en la parte superior. Luego tiene esta parte en donde habla un poco sobre la persona, sobre quién es, sobre el trabajo que hace. Luego tenemos el portfolio y aquí tenemos la parte de los testimonios y finalmente tenemos el feed de Instagram. Esto es creado con lo que son los bloques y dónde encontramos esos bloques. Bien, para eso nosotros tenemos que irnos aquí al signo más. Cuando le damos en el signo más, nos aparecen todos estos bloques que puedes ver acá. Empezamos con lo que son los textos. Aquí tenemos los encabezados desde H1 hasta H3. Luego tenemos esta serie de estilos de párrafos, una columna, dos columnas, tres y hasta cuatro columnas. Importante mencionarte que los encabezados siempre se tienen que utilizar de una forma jerárquica. No podemos empezar poniendo un encabezado 3 en la parte superior, luego un 2 y finalmente un uno. Siempre se empieza con uno por un tema de segmentación, por un tema también de SEO, es importante eso. Entonces, esto es la parte de texto. Luego, lo que es imagen, aquí puedes ver todo un montón de estilos que perfectamente podemos utilizar. Yo creo que esta plataforma la han ido mejorando muchísimo y ya lo hemos visto con la nueva inserción del módulo de administrador de estudio. Luego tenemos lo que son los contenidos y aquí puedes ver, son estos que puedes poner los testimonios, los paquetes, puedes poner, bueno, las preguntas frecuentes, algún tipo de texto y demás. Estos son contenidos. Luego tenemos la parte de enlaces donde podemos poner, digamos que alguna imagen, algún texto y también un botón que nos lleve a otro sitio de nuestro sitio web, valga la redundancia. Aquí puedes ver esto, por ejemplo, en la galería de clientes. Estos los vamos a utilizar en todo el desarrollo. La parte del bloque de video también es interesante. Aquí están todos los estilos. Luego aquí puedes ver que dice Full HD, Medium y este que es grande. Este es totalmente a lo largo y ancho. Lo que es el formulario de contacto, tienes aquí los estilos, podemos elegir uno de ellos. También algo interesante que podemos insertar lo que es el mapa para la ubicación de nuestro estudio, si fuera el caso. La parte de redes sociales, estos son los bloques que nos ofrecen. Como ves, este es el Fed. Luego tenemos aquí estas que aparecen abajo. Y en otros encontramos, por ejemplo, un espacio, una raya horizontal, botones y esto de código personalizado únicamente aplica si queremos mejorar nuestro plan web para poder hacer uso de ello. Sin embargo, no es necesario. Te vas a dar cuenta que no lo necesitamos y que nos basta y nos sobra con todos estos bloques para formar un sitio web que ya de por sí se ve bien, que nada más tenemos que ir sustituyendo y yo te voy a dar algunos consejos cómo tienen que ir las páginas ubicadas. Bien, por ese lado voy a darle aquí hacia atrás porque también te quiero mostrar
las funciones de estas herramientitas que vemos en cada uno de los bloques. Por ejemplo, este que aparece acá, vamos a empezar con este. ¿Qué es un layout? Un layout es como un estilo de o una plantilla del módulo. Vamos a manejarlo o estilo. Entonces, este es el estilo A, el estilo B, el C y llega hasta el D, si no me equivoco, correcto, hasta el D. Ahí puedes ver el estilo que más te convenga y lo apliques. Luego tenemos aquí la opción de editar este módulo. Este módulo le damos aquí en editar y aquí lo que básicamente nos permite hacer es trabajar la alineación, lo que es el margen superior y el margen de la parte inferior. Luego aquí podemos duplicar este, vamos a duplicarlo. Aquí me dice que dónde lo voy a agregar, lo puedo agregar en otras páginas o en este caso sería en la misma, sería la primera opción y le daría en copiar y como ves aquí está en la parte inferior. La siguiente opción es de borrado y ahí le confirmo que lo quiero eliminar y la que aparece al final nos permite mover entre la parte superior y la parte inferior. Eso es todo lo que tiene que ver con lo que son los bloques para insertar recurso en cada uno de en cada una de nuestras páginas que vamos a ir agregando. La parte ya más, digamos que íntima de cada una de las páginas lo vamos a ver en cada una de ellas. Por ejemplo, en los tres puntitos le daríamos aquí en Setting como ves, pero aquí te voy a dar un pequeño repaso y aquí, como ves, cuando le damos en los tres puntos aparecen las configuraciones, aparece la opción de renombrar la página, la opción de la opción de cambiar la plantilla y cuando hablamos de cambiar plantilla es que busquemos otro estilo de plantilla, no como este que vemos acá. Vamos a ver, le voy a dar un clic y como ves, aquí están las otras plantillas. Aquí puedes ver todas. Aquí está sobre mi galería, los estilos de páginas para inicio. Aquí las encuentras. Entonces, eso lo puedes ir viendo poco a poco. Yo le voy a dar hacia atrás. Vamos a darle los tres puntitos. Otra opción es ocultar del menú. Eso ya lo vimos, que podemos ocultar esta página de este menú. La otra sería duplicar y borrar. También aquí tenemos, vamos a darle clic en esta otra porque a diferencia de la primera, aquí aparece la opción de subpágina, es decir, ponerla como submenú, como son estas que ves acá de bodas, compromiso, moda y casual. Eso sucede porque esta página está como principal. Como principal me refiero que no es sub porque la página principal es esta primera y en esta primera no aparece esta opción. Como pudiste ver, no aparece. Entonces, cuando son páginas principales llamadas las páginas que están de forma individuales, aparece la opción de sub y cuando ya están como sub aparece la opción de página principal.